izalditan eta mantentzea. Beraz, hasi dugu gara, arratsaldeon, eta ongi etorriak, eskerrik asko hartzeagatik. Gaurkoan politika eta administrazio zientzien sailak antolatzen duen izaldi. Eta horretan ere, Silviaren aldeko laguntza daukagu, eta ongi eskertzen tokatzen zaigu, unibertsitatea bezala. Eta gaurkoan, Pablo Sapag irakaslea hartzen dugu. Pablo Sapag jatorri siriakoa da, 20 urtez izan da gerra korrespontsala Telemadrid telebista katean, eta horri esker, leku desberdinak ezagutzen ditu, beste, haman izan dugu gara nire gona da. Eta, baina urte batzuk dira, irakaslea da Madrilgo Complutense Unibertsitatea. Bere espezializazioa da, kazetaritzaren inguruan, kazetaritza manipulazioen inguruan eta barlan egiten du, baina baita ere aditua da Siria politika. Siria politikari buruz ikerketa ugari ditu, eta ikerketa horretako fruitua da 2017ko abenduan kaleratu zuen Siria perspektiba inguruan. Okarezkoan nahi, Siria perspektiba inguruan. Esan bezala inguru horretan oinarrituta gaur itzaldi bat emango dugu, eta esplikatuko dugu pixar zen izan diren Siriako krisiaren barne eta kanpo faktoreak, eta horretan indar berezia jarriko dugu kampusu hartzean ere. Buenas tardes, como decía en euskera, hoy tenemos el gusto de presentarnos a Pablo Sapag en esta charla que organiza el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Picasso, con la colaboración de Siria y Nader, a los que deseamos agradecer la ayuda prestada. Pablo Sapag es de origen sirio, es profesor investigador en la actualidad en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor visitante en varias universidades, en el Reino Unido, Chile, Grecia, entre otras. Es autor de numerosos trabajos académicos sobre Siria, entre otros el libro, el cual será la base de la charla de hoy, Siria en perspectiva, que se publicó en el año 2017, en diciembre de 2017, todavía no tiene ni un año. Trabajó durante años en el área internacional de los servicios informativos de radiotelevisión de Madrid, cubriendo numerosos conflictos internacionales como enviado especial o corresponsal. Escribe habitualmente sobre Siria y otros temas de actualidad internacional en el público, de Prisma o en el diario Sirio-Libanés de Buenos Aires. Sin más, agradecerle a Pablo la deferencia que ha tenido de venir a visitarnos en nuestra galería. Auditori, bienvenido y te escuchamos atentamente. Eskerrik asko, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este acto de presentación del libro Siria en perspectiva en Bilbao. Quiero agradecer en particular a Sirian Enalde por organizar no solamente el acto de esta tarde, sino que otros que vamos a tener estos días en Euskal Herria y en fin, que me van a permitir estar, bueno, hoy en Bilbao, mañana en Gasteiz, en Iruña también, en fin. Y por supuesto agradecer muy particularmente al profesor Asier de Blas, a su departamento y a la Universidad del País Vasco, ¿no? Por facilitarnos este local y poder compartir con ustedes unos momentos aquí. Bueno, esta mañana ya tuvimos un acto, pero de tipo mucho más académico, ¿no? En el campus de Leioa, en la universidad, y esta tarde lo que voy a hacer es un poco más presentar el libro que hablar en general de Siria, ¿no? Que fue un poco más lo que hicimos esta mañana, ¿no? Respecto al libro, el libro se llama Siria en perspectiva, pero podría llamarse Siria en perspectivas. Son varias las perspectivas que yo intento incluir en el libro, ¿no? Hay una perspectiva sociopolítica para poder entender Siria y para poder entender por qué Siria llega a esta situación a partir del 2011 hasta ahora. Es una situación terrible, ¿no? de crisis política, social, militar, con un costo humano altísimo, ¿no? Un costo material altísimo también. Hay que entender cuál es la situación interna de Siria el 2011, porque yo lo he explicado esta mañana, la crisis siria no es simple, no es sencilla y no se puede despachar con trazos gruesos de es todo culpa de
el gobierno, o es todo culpa de quienes se sublevan contra el gobierno, o es todo culpa de la intervención internacional, etcétera, ¿no? Hay, digamos, que afinar un poco más, y para entender la problemática interna de Siria hay que abordar esa perspectiva sociopolítica. Hay una perspectiva histórica también, que yo intento incluir en el libro, ¿no?, que explica qué es Siria desde la perspectiva histórica, cómo se construye Siria como Estado a partir del año 1946, cuando obtiene su independencia, después, digamos, del periodo de 26 años de mandato colonial francés sobre Siria y de 4 siglos largos de imperio turco-otomano, ¿no? También hay que hablar de esa perspectiva histórica, ¿no? Hay una perspectiva geopolítica porque, como digo, lo que ocurre en Siria tiene causas internas, pero también tiene causas externas, y hay una serie de actores internacionales que actúan en Siria, actores regionales y actores globales que actúan en Siria, ¿no?, que está en una región particularmente, digamos, conflictiva, una región de fricción como es Oriente Próximo y Medio, ¿no? Un cruce de caminos históricamente, por ahí han pasado imperios de todo tipo, es una zona de intercambio comercial, es una zona que además desde finales del siglo XIX se le añade un factor todavía más complejo, que es el de los hidrocarburos, ¿no?, y eso hace que haya intereses, ¿no?, de potencias regionales y globales por intervenir ahí. Hay una perspectiva militar también en el libro sobre la crisis siria, ¿no? No podemos hablar de la crisis siria sin hablar de los aspectos militares de la crisis. A veces, entendiendo la situación militar o cómo se ha dado el conflicto en términos estrictamente bélicos, se puede llegar también a entender la trama política interna de la crisis siria, ¿no? Eso es muy relevante. Cuando nos centramos, por ejemplo, en el tipo de combates o en el tipo de destrucción que los combates han provocado en Siria, podemos entender también cuál ha sido la dimensión política de la crisis, ¿no? ¿Por qué, sobre todo, y luego volveré sobre ello, la destrucción está en los perímetros exteriores de los barrios, ¿no?, o de los pueblos? En Siria hay destrucción, claro que sí, ¿no?, pero la destrucción no es total, ni masiva, ni es en todos sitios, ni es en todos sitios iguales, ¿no? Eso también refleja la correlación de fuerzas políticas en Siria, ¿no? No olvidemos que la guerra al final termina siendo un instrumento al servicio de la política, ¿no? Y la potencia que se tiene en términos militares muchas veces refleja el apoyo político que sostiene una determinada opción. Hay una perspectiva militar también para entender qué ha pasado ahí, ¿no? Hay quizás lo que para mí es algo que sí que ofrece mi libro, que es novedoso, es la perspectiva propagandística y mediática, ¿no? Al ser la crisis siria una crisis con una dimensión interna, pero también y sobre todo una dimensión internacional, bueno, sin un esfuerzo mediático, propagandístico para convencer a las opiniones públicas de distintos países de la necesidad de intervenir en Siria, ¿no?, quienes así lo planteaban, pues no se hubiera sostenido, ¿no? Los gobiernos de países como los europeos o como Estados Unidos, etcétera, son muy volubles a la temperatura de la opinión pública. Ya la opinión pública de alguna manera se la ha arrastrado durante estos 7 años largos, primero a apoyar una intervención en Siria con un coste altísimo, y luego a tolerar, digamos, cosas que han ocurrido en Siria, ¿no? Y eso se hace con la propaganda. La propaganda es un arma de guerra. Es un arma de guerra que en Siria se ha utilizado y que en Siria se ha utilizado de manera intensa, ¿no?, por todas las partes, por cierto. Yo en ese libro entonces intento describir también un poco ese apartado, ¿no?, el apartado mediático propagandístico. Es parte de, digamos, en fin, de mi actividad profesional, ¿no? Yo en la universidad me dedico soy profesor precisamente de propaganda, de teoría de la propaganda y de historia de la propaganda, ¿no? Y en ese sentido también el tipo de propaganda que se ha hecho nos permite entender cuál era el juego político, ¿no?, dentro de Siria y el juego político exterior de Siria, ¿no? A eso quizás le doy yo bastante importancia. Y finalmente en este libro hay una perspectiva de futuro, ¿no? Yo sí creo que el Estado sirio se ha impuesto en esta crisis, pero creo que el Estado sirio tiene por delante unos años muy duros de reconstrucción, y cuando hablo de reconstrucción no estoy hablando solamente de reconstrucción física, también estoy hablando de reconstrucción de confianzas, estoy hablando de reconstrucción institucional, etcétera, 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 ¿no?
Y en ese libro hay un capítulo final de salida que es un capítulo de perspectiva de futuro, ¿no? Ese sería, digamos, los contenidos, el trazo grueso del libro y la explicación de por qué se llama así el libro. Insisto, podría llamarse Siria en Perspectivas en plural, se llama Siria en Perspectiva, ¿no? Otra cuestión que yo quería contar antes de meterme un poco en el meollo del libro es la génesis de este libro, por qué escribí este libro, ¿no? Bueno, el libro es el producto de varias cosas, ¿no? Es el producto de, digamos, mi actividad profesional como profesor. Yo desde el principio vi y noté el papel inmenso que la propaganda estaba jugando y me dediqué desde el principio de la crisis, en este caso desde una perspectiva puramente profesional, a seguir las estrategias y tácticas de propaganda de los distintos actores que intervenían en Siria, ¿no? Por otra parte está la cuestión personal. El profesor Asir de Blas acaba de explicar que yo soy de origen sirio, por parte paterna, y obviamente al tener ese origen, pues conocí a Siria, creo que relativamente bien, tengo familia allí y obviamente pues eso hace que uno siga la crisis de una manera mucho más directa que si no tuviera una implicación, en este caso personal familiar, ¿no? Pero además, digamos, creo que aquí en la sala hay algunos sirios, todos los sirios, de dentro y de fuera de Siria, han sufrido las consecuencias de la crisis, ¿no? De una manera o de otra. No hay familia en Siria que no haya tenido una víctima mortal, un herido, un mutilado, un desplazado, alguien que se haya tenido que ir, la destrucción de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues uno también tenía que preocuparse de ver en qué situación estaba la familia en Siria y ver de qué manera se le podía ayudar a la familia en Siria, ¿no? Y en ese sentido también desde el principio de la crisis el interés ya no era solamente personal, intelectual si uno quiere, o académico profesional, sino que era de necesidad, ¿no? La familia de Siria que estaba fuera de Siria necesitaba saber qué estaba ocurriendo en Siria para ver qué tipo de ayuda se le podría prestar a la familia que quedaba en Siria, ¿no? Y desde muy temprana hora lo que salía en los medios no coincidía con lo que con otro tipo de informaciones que uno recibía de Siria, ¿no? Entonces, al final estos 7 años y pico, ya va para 8, a uno lo han arrastrado a dedicar prácticamente las 24 horas del día a estar pendiente de Siria, ¿no? Seguir la información sobre Siria, darte cuenta que la información de los medios convencionales era mala, deficiente, tener que buscar otro tipo de fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final eso produce un material ingente y ese material ingente ha desembocado en este libro, ¿no? Este libro, Siria en Perspectiva, y se lo venía contando a los compañeros de la organización cuando veníamos para acá, podía haber sido un libro de otro tipo, ¿no? Yo podía haber hecho un libro periodístico, por ejemplo, ¿no? Como ha dicho también el profesor de Blas, yo trabajé durante 20 años como periodista, estudié periodismo y podía haber hecho un libro periodístico, ¿no? Bueno, los libros periodísticos en general son libros que se escriben con bastante facilidad, ¿no? En poco tiempo, y son libros que pueden estar bien desde una perspectiva general, pero que no te permiten profundizar demasiado, ¿no? Yo tenía mis dudas sobre si hacer un libro periodístico o sobre si hacer un libro académico. Tenía muy claro que no iba a hacer una novela, ni que iba a hacer un libro de testimonio o de relato personalizado, ¿no? Me parece legítimo, y quien quiera hacerlo lo haga, pero yo tenía claro que eso no lo iba a hacer por una serie de razones, ¿no? Y decidí que el libro tenía que ser un libro académico, ¿no? Tenía que ser un libro académico porque el libro también, uno de los objetivos que yo me planteaba era dar respuestas a inquietudes, ¿no?, que tenía mucha gente respecto a lo que estaba pasando en Siria y atender una demanda de información real de la gente. Yo creo que a la gente no se le puede faltar el respeto. A la gente hay que darle explicaciones con fundamento, con trabajo detrás, ¿no? La gente no está para escuchar opiniones que son libres y que están bien, pero si tú te metes a hacer un libro académico tienes que trabajarlo desde esa perspectiva, ¿no? Ese fue mi objetivo, pero yo sabía que eso también representaba un problema desde el punto de vista de la difusión, ¿no?
Yo para hacer este libro hice muchas entrevistas, fui a Siria varias veces, a otros países de la zona, en fin. Y bueno, entre otras personas, yo entrevisté a Bashar al-Assad, ¿no?, para este libro, ¿no? Pero yo no quería que Bashar al-Assad fuera el protagonista del libro. Y si yo me hubiera planteado hacer un libro periodístico, seguramente una editorial me hubiera obligado a que Bashar al-Assad fuera el protagonista del libro, lo cual ya suponía entrar en el juego de la propaganda. La propaganda en torno a Siria ha llevado una situación compleja a ser presentada desde una perspectiva muy simple, ¿no? El problema es un señor que se llama Bashar al-Assad. Bueno, la situación de Siria no es esa, esa es una simplificación, etcétera, ¿no? Pero yo sabía que si yo hubiera hecho el libro desde esa perspectiva periodística, pues seguramente lo hubiera publicado en una editorial académica universitaria, sino en una editorial comercial, que de alguna manera te garantiza cierta visibilidad mayor, ¿no? Pero también eso tiene un peligro, que es el tener que someter un texto, ¿no?, que yo creo debía tener rigor, a una cosa mucho más superficial, más fría, ¿no? Me costó tomar la decisión en cierto sentido, pero bueno, al final me incliné por hacer un libro académico, y agradezco a Ediciones Complutense por haber, digamos, apoyado esta propuesta, ¿no? Esa sería la génesis del libro, sabiendo, claro, que al ser un libro académico, pues me iba a exigir un esfuerzo suplementario de difusión del libro, ¿no? Si es una editorial comercial, pues evidentemente la difusión casi va, ¿no?, por parte de ellos, pero en este caso iba a ser de otra manera. Ese sería entonces el porqué de este libro, el contexto del porqué de este libro y el porqué del título del libro, ¿no? Vamos con las distintas perspectivas de la crisis siria. Yo decía que una primera perspectiva es la perspectiva sociopolítica, y en ese sentido explicaba que la crisis siria, en resumen, tiene que ver con la confluencia de problemas internos con un escenario internacional muy complejo, ¿no?, en una región muy compleja como Oriente Próximo. Voy primero entonces a ver los problemas internos que tenía Siria en 2011. Negar que en Siria había problemas es absurdo, ¿no? Es tan absurdo como negar que en Siria ha habido una intervención internacional, ¿no? Ustedes saben que Siria es un país no rico, no es un país especialmente rico, es un país modesto desde el punto de vista de su economía, un país en el cual la agricultura siempre ha jugado un papel muy importante, ¿no? El grueso del territorio sirio es un territorio desértico, pero en Siria, por un efecto de la proximidad del Mediterráneo y una doble cadena montañosa que hay, ¿no?, primero el monte Líbano y después las montañas de Kalamun, generan cierto microclima que hacen que la tierra siria sea especialmente fértil para la producción cerealera, ¿no? Y Siria históricamente ha tenido un porcentaje de su Producto Interior Bruto muy dependiente de la producción y exportación de cereales, en particular del trigo. Al año 2010, el anterior a la crisis, el 40% del Producto Interior Bruto de Siria dependía de la producción y exportación de cereales, trigo. ¿Qué ocurre? Que el año 2006 se inició en Siria, no solo afectó a Siria, también afectó a Egipto, afectó a Jordania, la mayor sequía en la región en los últimos 400 y pico años, ¿no? Claro, una sequía en un país productor de grano, ¿no?, y con casi la mitad de su población viviendo en zona rural agrícola, pues supone un problema socioeconómico importante, ¿no? Y, digamos, esta sequía, que terminó el año pasado, por cierto, es una sequía muy larga, coincidió con una medida discutible que tomó el gobierno sirio en el año 2007, que fue la retirada de subsidios, ¿no?, a la producción agrícola, ¿no? Los subsidios existían en Siria desde el año 1966 aproximadamente y permitían entonces compensar las pérdidas que podían tener en los años malos los sectores campesinos, ¿no? Sequía y retirada de subsidios, pues se pueden ustedes imaginar el cóctel explosivo que eso representa en términos sociales, ¿no? Esa política de retirada de subsidios se produjo en un marco de reforma económica mayor. La economía siria no ha sido una economía socialista en sentido estricto, ha sido una economía socializante, ¿no?, donde el Estado ha conservado cotas de poder importantes en la economía, pero en Siria ha habido economía privada, ¿no?, economía mixta, etcétera, ¿no? La Infitah, que es la apertura, que se inicia más o menos en 2006-2007, consistía en liberalizar la economía, ¿no?, abrir la economía a determinados sectores, por ejemplo el sector financiero bancario. En ese marco se retiraron los subsidios, ¿no?
se bajaron los impuestos de importación, etcétera, etcétera, ¿no? Para la gente que se dedica a estudiar qué ha pasado en Siria, hay un tema, digamos, a debatir importante que no está cerrado, en el sentido de que lo que se busca es ver si esas medidas que se tomaron entonces, 2006-2007, en Iftitah, la apertura, fueron medidas tomadas por una convicción, ¿no?, por parte del gobierno, una convicción ideológica de que eso era lo que había que hacer, o fue una cuestión más bien oportunista, ¿no? No olvidemos entonces que el año 2003 se produce la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, del Reino Unido y el apoyo de otros países. Y bueno, la invasión de Irak supone una amenaza inminente para Siria, ¿no? Llegó a haber cerca de 100.000 soldados anglo-estadounidenses en la puerta de al lado de Siria, ¿no? Y la presión sobre Siria era muy fuerte, muy fuerte, la presión política, diplomática, incluso militar, y en ese ámbito también la económica, ¿no? Se produce en 2005, el 14 de febrero, el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, ¿no?, que, como ustedes recordarán, se atribuyó a Siria, ¿no?, sin después demostrarse que esto fuera así, pero eso, digamos, forzó la retirada de las tropas sirias que había en Líbano desde el año 1976. Y las tropas sirias entraron a Líbano en 1976 bajo un mandato primero de la Liga Árabe y en segundo lugar del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El caso es que Siria, digamos, tuvo tropas en Líbano desde el año 76, cuando termina la guerra civil libanesa en el año 91 se mantienen ahí las tropas, ¿no? Pero a partir del año 2003 empieza a haber una gran presión franco-estadounidense y, repito, en ese orden, franco-estadounidense, Francia primero, Francia siempre primero y después Estados Unidos para que Siria retirara sus tropas de Líbano. El asesinato de Hariri se convierte en una, digamos, un detonante para que Siria retire sus tropas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la situación económica? Tiene que ver con que en Líbano había cerca de 800.000 trabajadores sirios, ¿no?, digamos, trabajando más o menos con el amparo, bajo el paraguas de esas 30.000 tropas sirias que había en Líbano, ¿no? Bueno, la retirada de las tropas sirias supuso que una parte importante de esos trabajadores sirios que estaban trabajando en Líbano, que como ustedes saben, desde la propia independencia de Líbano es una economía dolarizada, ¿no?, lo cual era muy rentable para los trabajadores sirios, cobraban, digamos, en liras libanesas convertibles en dólares o directamente en dólares, porque en Líbano funciona el dólar y la lira libanesa sin ningún problema. Ese dinero repatriado a Siria pues rentaba mucho más, ¿no? Entonces se genera una especie de tormenta perfecta desde el punto de vista económico, ¿no? Sequía, retirada de subsidios, la entrada de 1.500.000 iraquíes en Siria, 1.500.000 iraquíes en Siria, ¿no?, que en muchos casos tiran hacia abajo los costos salariales, ¿no?, los salarios, porque claro, aumenta la mano de obra exponencialmente. La vuelta de varios cientos de miles de trabajadores sirios que estaban en Líbano, ¿no?, generan entonces la confluencia de todos estos factores una tensión muy grande desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Empieza a haber una emigración del campo a la ciudad. En los barrios periféricos de las ciudades, por ejemplo de Damasco, por ejemplo en Homs, en Alepo, etcétera, se empiezan a concentrar trabajadores del campo, ¿no?, que han tenido que irse por lo que he explicado antes, y se empieza a producir un contraste que en Siria no se había dado antes, ¿no? Siria, ya lo he dicho, es un país no rico, incluso pobre, pero era un país con una distribución del ingreso bastante igualitaria. Y aquí, digamos, para entenderlo voy a citar el índice de Gini, ¿no? El índice de Gini es el que nos permite ver cómo se distribuye el ingreso en una determinada sociedad, ¿no? A más cerca del 0, ¿no?, mayor igualdad en la distribución del ingreso, y a más cerca del 1, porque es una escala de 0 a 1, mayor desigualdad del ingreso. Para que nos hagamos una idea, los países con mayor igualdad en la distribución del ingreso tienen un Gini de 0,19, 0,20, 0,21, estoy hablando de los países nórdicos, estoy hablando de la República Checa, por ejemplo, y los países que tienen mayor desigualdad del ingreso, que son los países latinoamericanos, en particular Chile, Brasil y Colombia, son los que peor distribución del ingreso tienen históricamente a nivel mundial, tienen un Gini por encima del 0,45, incluso en algunos países por encima del 0,50.
Bueno, está demostrado que a partir de un índice de Gini de 0,40 hay riesgo permanente de estallido social, ¿no? Es la situación que se vive en muchos países latinoamericanos. El índice de Gini del Estado español ha empeorado con los años de la crisis, pero era un índice de Gini que basculaba entre 0,28 y 0,32, ¿no? El último año que se hizo la medición del índice de Gini en Siria, el índice de Gini era de 0,32, como el índice de Gini en España, ¿no? Es decir, una distribución del ingreso bastante aceptable, ¿no? Lejos de ese 0,40, 0,50 que provoca estallido social. Después del año 2007-2008 no se volvió a medir el índice de Gini en Siria. Y las diferencias, digamos, empezaban a ser visibles, eran muy visibles en las ciudades, ¿no? Una liberalización económica que beneficia a determinados sectores, pero si tú al mismo tiempo tienes acumulándose en los barrios de las ciudades, de las periferias de las ciudades, pues gente desplazada del campo, eso genera problemas notables, ¿no? Esa es una causa importante del estallido de la crisis siria, ¿no? Las primeras protestas que se dan en Siria a partir de marzo del año 2015 son protestas que nacen precisamente en ciudades muy vinculadas a la cuestión campesina, el caso de Dera en el sur, o en barrios donde ha llegado población desplazada del campo por la sequía, la retirada de subsidios, Baban, Ron Homs, por ejemplo, ¿no? O la Guta Oriental en Damasco, ¿no? Que es una zona peculiar porque es una zona entre urbano y rural, ¿no? Es una zona suburbana donde hay barrios de Damasco propiamente tal como Yobar, hay ciudades dormitorio como Tarna o Harasta o Duma, y luego hay una serie de localidades importantes hacia el este que son localidades claramente agrícolas. No es casual entonces que en el caso de Damasco, por ejemplo, haya sido precisamente esa zona donde más protestas se hayan dado al principio de la crisis siria e incluso donde se hayan militarizado las protestas. Ahora bien, esas protestas que obviamente estaban justificadas por la situación que he descrito, que además se van a confundir con otro tipo de protestas que apelaban a otro tipo de cosas, reformas políticas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Las protestas en Siria, en todo caso, son protestas localizadas, no son protestas que se dan homogéneamente en el conjunto del territorio, son protestas localizadas en puntos concretos, son protestas sectoriales, ¿no? Demandas concretas, queremos esto, queremos lo otro, y sobre todo son protestas que no tienen un entramado político que las sostenga, ¿no? Una estructura política que permita canalizar las protestas para plantear, digamos, una alternativa al sistema existente hasta la fecha en Siria. Lo que va a ocurrir es que estas protestas que estallan en el marco de la mal llamada primavera árabe, ¿no? Digo mal llamada primavera árabe porque eso de primavera árabe creo que hoy, 8 años después, en el caso de Siria, es de muy mal gusto. Llamar primavera a lo que ha sido un invierno terrorífico con miles y miles de muertos y con daños de todo tipo es de pésimo gusto, ¿no? Un eslogan más, un eslogan propagandístico más, un eslogan mediático más, ¿no? Pero el caso es que en ese marco de la mal llamada primavera árabe estas protestas fermentaron, ¿no? Estallaron, pero su escaso recorrido propio les llevaron a ser cooptadas, ¿no? Ese movimiento fue cooptado por un movimiento político que es la Hermandad Musulmana, ¿no? Y la Hermandad Musulmana, bueno, podríamos discutir si siempre se encarna en una manifestación política o es solamente un movimiento de tipo religioso, etcétera, etcétera. En distintos países la Hermandad Musulmana adopta distintas formas. En el caso de Siria creo que no hay ninguna duda de que la Hermandad Musulmana representa una opción política desde antes de la independencia, ¿no? Incluso citaría aquí un libro de una académica, no precisamente digamos enemiga en su juicio de la Hermandad Musulmana, que cita claramente o señala que la Hermandad Musulmana en Siria es un movimiento político, no es otra cosa, ¿no? Bueno, la Hermandad Musulmana en Siria, como dije, se funda a finales de los años 30, siguiendo un poco la estela de lo que había sido la Hermandad Musulmana en Egipto, que se había fundado en los años 20 por Hassan al-Banna, ¿no?
en todo el momento de efervescencia política en los países de la región, que venían saliendo primero de lo que había sido el largo periodo del Imperio Turco Otomano, y que inmediatamente caen, ¿no?, en el, digamos, neoimperialismo, en este caso franco-británico, ¿no? Bueno, ahí se dan varias corrientes políticas, una es la del nacionalismo panárabe, otra la del nacionalismo pansirio, ¿no? Y luego está la corriente ideológica panislámica, ¿no? Por supuesto había otras corrientes que se estaban desarrollando, ¿no?, más vinculadas, por ejemplo, a lo que era el Partido Comunista, a corrientes marxistas, etcétera. Pero en el caso de Siria en particular, las corrientes ideológicas que, digamos, van a acaparar el interés de la población y que en definitiva estructurarán la política en Siria tras la independencia son los movimientos nacionalistas, uno panárabe o pansirio, que son distintos, y por otra parte el movimiento islamista con vocación panislamista, ¿no?, encarnado en Siria por Ikhwan al-Muslimin, la hermandad musulmana, ¿no?, Mustafa al-Sibai, etcétera. Bueno, la hermandad musulmana, que sí participó en el juego político en Siria desde la independencia en adelante, se presentó a varias elecciones y llegó a tener hasta 15 diputados, ¿no?, menos del 10% de la Cámara en Siria. Llega un momento en que decide pasar de la lucha política convencional por vía electoral a la vía armada, ¿no? Y la hermandad musulmana, cuyo proyecto político esencial, de mínimos, no de máximos, de mínimos, es la confesionalización del Estado en Siria, a partir del año 64 decide renunciar a la vía política electoral para entrar en la vía armada, ¿no? Hay una primera revuelta de la hermandad musulmana en el año 1964, que se salda con unos 400 y pico muertos, y que traen como consecuencia que la hermandad musulmana quede a partir de entonces vetada del sistema político sirio. Y aquí abro un pequeño paréntesis, ¿no? No es cierto que en Siria haya un régimen político de monopartido, nunca ha habido un sistema de monopartido en Siria. Desde el punto de vista de la teoría política, el sistema más parecido para entenderlo al sistema político en Siria ha sido el sistema político que rigió en México. Yo creo que aquí algo se conoce de eso, desde el año 1938, de la época del general Lázaro Cárdenas, hasta más o menos el año 2000. Y estoy hablando del Partido Revolucionario Institucional de México, que jugaba el papel de partido hegemónico, pero no único. En México siempre hubo partidos distintos al PRI. En Siria siempre ha habido partidos distintos al Ba'ath, con la hermandad musulmana vetada a partir de los años 60 en adelante, pero porque previamente se ha sublevado contra el Estado, ¿no? ¿Por qué se vuelve a sublevar la hermandad musulmana el año 73? Segundo gran levantamiento armado de la hermandad musulmana de 1973 a 1982. Precisamente porque la cuestión clave de la política siria es cómo se articula una realidad social siria de carácter multiconfesional. La sociedad siria no es una sociedad musulmana fakat solo. La sociedad siria no es una sociedad cristiana fakat solo. La sociedad siria es una sociedad multiconfesional en su código de comportamiento, en su forma de comportarse, de interactuar socialmente, ¿no? Nos podíamos tirar la tarde entera citando ejemplos, ¿no? En el campo sirio, los campesinos, independientemente de que sean cristianos o musulmanes, suelen tener unas pequeñas capillitas dedicadas a Mar Giorgos, ¿no? San Jorge como protector del campo ante las alimañas, etcétera, etcétera, ¿no? En mezquitas e iglesias es perfectamente plausible ver a cristianos rezando en mezquitas y viceversa, no es una cosa normal. Usted va a la mezquita Omeya en Damasco y la mezquita Omeya, que antes de ser una mezquita era una basílica ortodoxa, donde además está enterrado San Juan Bautista, ¿no? Pues hay cristianos y musulmanes rezando. A eso me estoy refiriendo con la multiconfesionalidad, ¿no? En Siria los cristianos respetan el Ramadán, como los musulmanes celebran la Navidad también y la conmemoran. No es una cuestión ni forzada por ley ni impostada, es el resultado del proceso histórico en Siria, ¿no? Cuando el Islam llega a Siria en el siglo VII, desde la península arábiga, se convierte sí en poder político, pero en ningún caso en poder religioso.
ni muchísimo menos en poder demográfico. Para que eso ocurra pasan muchos siglos, ¿no? Entonces hay muchos siglos de interactuación, ¿no?, en lo social. Nada tiene que ver la cuestión política aquí, ¿no? Entonces la sociedad siria es una sociedad multiconfesional, y la sociedad siria es una sociedad multiconfesional que desde la independencia en adelante se dota de una estructura constitucional aconfesional que no laica. Igual que el Estado sirio, el régimen político sirio, nunca ha sido un régimen de monopartido. Decir que el régimen político sirio es laico, bueno, es no saber de lo que se está hablando, ¿no? El régimen político sirio constitucional es aconfesional, que no laico. Y en la práctica es multiconfesional, ¿no? Protege a todas las confesiones, el Estado protege a todas las confesiones, hace suya a todas las confesiones, aunque nominalmente se declare aconfesional, que no laico. La hermandad musulmana, sin embargo, lo que quiere es que el Estado sirio sea un Estado confesional musulmán suní. Y la anterior revuelta del 73 al 82 arranca por eso. Cuando hay un proyecto de reforma constitucional, la del 73, se plantea eliminar el artículo 3 de la Constitución anterior del año 58, que decía que el presidente de la República Árabe Siria debía ser musulmán, punto. El borrador de Constitución del año 73 decía el presidente de la República Árabe Siria será un ciudadano sirio, punto. Pero lo que quería la hermandad musulmana era que dijera el presidente de la República Árabe Siria debe ser musulmán suní. Y el otro artículo que se elimina en el borrador de la Constitución del 73 es el que dice que, decía la Constitución del 58, la Sharia será una fuente principal de inspiración del derecho. Pero no decía la fuente de inspiración del derecho, ni la fuente única de inspiración del derecho, ni la fuente exclusivamente de inspiración del derecho. Decía, será una de las fuentes principales de inspiración del derecho. En el borrador de Constitución del 73 no se mencionaba la Sharia. La hermandad musulmana entonces se subleva, el Estado echa atrás y mantiene el artículo 3. El presidente de la República será musulmán, punto, sin apellidos, y la Sharia será una de las fuentes inspiradoras del derecho. Pero eso no le bastaba a la hermandad musulmana. La hermandad musulmana se subleva en el año 1973 hasta el año 1982, con años especialmente duros desde el punto de vista de la violencia. La gran masacre, por ejemplo, de la Academia Militar de Alepo en 1979, ¿no?, cuando a los cadetes se les separaba por confesión y se les fusilaba en el patio de la Academia Militar de Alepo. La proclamación de un califato en la ciudad de Hama en febrero del año 82. En definitiva, esa segunda revuelta de la hermandad, que dura del 73 al 82, no lo olvidemos, se salda con cerca de 39.000 muertos, ¿vale? Por tanto, esto que estamos viendo desde el año 2011 ahora no es nuevo. Si usted conocía la realidad de Siria y era medianamente objetivo al reconocer la realidad de Siria, hombre, asustarse, pues no, porque había antecedentes, ¿no? Y va a ser esta organización la que va a cooptar esas protestas del año 2011 en adelante. Entonces, a mi juicio, esta cuestión de la multiconfesionalidad y la forma en que se articula desde el punto de vista político es clara, ¿no? Yo creo que si el Estado sirio no ha colapsado en estos 7, 8 años, ha sido precisamente porque la población, la mayoría de la población, ¿no?, ha defendido no al gobierno sirio. Muchísimos sirios tenían montones de quejas contra el gobierno, de todo tipo, ¿no?, económicas, ya lo he dicho, sociales, políticas, de todo tipo, ¿no? Pero quien garantiza la multiconfesionalidad en Siria es el Estado. Quien garantiza las prácticas multiconfesionales es un Estado aconfesional que no laico, insisto. En Siria, por ejemplo, el calendario laboral oficial tiene fiestas cristianas y musulmanas, fiestas musulmanas y cristianas. En Siria la Navidad es fiesta. Como aquí, incluso diría que más que aquí, porque como hay iglesias cristianas en Siria que se rigen por el calendario juliano y otras se rigen por el calendario gregoriano, al final tienes misas por la televisión pública del Estado desde el 24 de diciembre en la noche hasta prácticamente el 10 de enero. Hay fiestas cristianas y musulmanas. La Semana Santa es fiesta en Siria. El final de Ramadán es fiesta. El Eid al-Adha es fiesta. El cumpleaños del profeta Mohammed es fiesta.
En eso se traduce entonces el hecho de que el Estado sea confesional, aunque en la práctica actúa como un Estado multiconfesional, ¿no? Yo creo que esa ha sido la fortaleza del Estado, ¿no?, para hacer frente a esta situación, ¿no? La mayoría de los sirios no necesariamente han defendido al gobierno, han defendido al Estado, son cosas distintas. Esta cuestión, que para mí es clave, es una de las muchas cuestiones que los medios de comunicación no nos han explicado, bueno, o no han querido explicar, ¿no? Y en ese sentido, y me meto ya un poco en la cuestión de la propaganda, aunque luego volveré, a ver, yo soy profesor de periodismo y he sido periodista, y en fin, pues no me gusta tampoco ni ser corporativo, pero tampoco me gusta ir al bulto, ¿no? Es cierto que ha habido muchos periodistas y medios que de manera consciente y deliberada, ¿no?, y aquí me centro, por ejemplo, en la definición de propaganda de Violet Edwards o de Laswell, ¿no? Para que haya propaganda tiene que haber un intento deliberado de hacer propaganda, ¿no? Deliberado. Es cierto entonces que en la crisis siria ha habido medios y ha habido periodistas que deliberadamente han querido hacer propaganda, confundir a la opinión pública, etc. Pero también es cierto que muchos periodistas sencillamente no tenían las herramientas para abordar una realidad compleja como la de Siria, porque salimos aquí a las 7 calles y preguntamos a la gente y le decimos, oiga, desde el punto de vista cultural, ¿usted me podría decir Siria culturalmente qué es? ¿Un país cristiano, musulmán, budista, medio pensionista? ¿Qué es? El 99% de la gente en las 7 calles le va a decir que Siria es un país musulmán. Y Siria no es un país musulmán, tampoco es un país cristiano. Desde el punto de vista cultural, estoy hablando de cultura, no estoy hablando de culto religioso, estoy hablando de cultura social, ¿no? Esa cuestión, digamos, a muchos periodistas, a muchos informadores se les escapa, no han entendido esa cuestión. Y ese es un elemento clave para entender por qué la hermandad musulmana copta la revuelta, con qué intención e interés copta la revuelta, pero también el argumento de la multiconfesionalidad y cómo eso se traduce en la estructura del Estado es lo que nos permite entender por qué el Estado sirio no colapsaba. Yo no tenía ninguna duda desde el día 1, y no me parece ningún mérito, ¿no? Yo tenía muy claro que la única forma de que el Estado sirio colapsara era que se produjese una intervención militar masiva, ¿no? Pero también tenía serias dudas de que esa intervención se fuese a producir precisamente por el fiasco en que había terminado lo de Irak. Y en realidad lo de Irak es un poco la continuidad del síndrome Vietnam. Los países occidentales tienen una tolerancia muy baja a recibir bolsas de plástico, ¿no?, en los aeropuertos militares, desde Vietnam en adelante. Las opiniones públicas de los países occidentales aguantan un número de bajas muy limitado. Propias, ajenas, aguantan las que haga falta y más, ¿no? Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Irak, lo estamos viendo en Libia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era muy difícil que se fuese a producir una intervención militar en Siria. Y si no se producía una intervención militar externa en Siria, yo tenía absolutamente claro que el Estado no iba a colapsar. ¿Por qué no iba a colapsar? No porque los sirios estuvieran necesariamente apoyando ni al gobierno, ni al partido Baath, ni a un régimen de partido hegemónico que no único, ni al presidente Assad, etcétera, etcétera. Los sirios estaban defendiendo la multiconfesionalidad, que es su cultura y su forma de vida, es la esencia de Siria, ¿no? Y eso no se nos ha contado. A mí me parece un elemento clave para entender desde una perspectiva sociopolítica lo que ha pasado en Siria. Pero decía también que hay una perspectiva geopolítica, ¿no? Lo de Siria no hubiera, digamos, tenido las consecuencias que ha tenido si no hubiese habido una intervención regional y global, de potencias regionales y globales en Siria, ¿no? Bueno, ha habido una serie de potencias que han actuado a favor del Estado sirio y otras que han actuado en contra del Estado sirio, ¿no? A favor del Estado sirio desde una perspectiva regional ha actuado sobre todo Irán, ¿no? Y en el caso de Irán, la relación con Siria es una relación que se viene cimentando desde el año 79, inmediatamente después de la Revolución Islámica, ¿no? Y que nada tiene que ver con cuestiones religiosas, porque ustedes saben que la inmensa mayoría de la población en Irán es chií y en Siria la población chií es un 3,5%. Si usted quiere ser generoso y decir que los alawitas son también chiíes puros y los ismaelíes también, no llegan al 18% de la población. La relación entre Irán y Siria, entre Siria e Irán, no está sustentada en intereses religiosos. No
hace falta ver, yo acabo de estar en Damasco ahora, no hace falta ver las caras de algunos iraníes en Siria, pues cuando ven la alegría con que se consume alcohol en Siria, por ejemplo, ¿no? No les gusta absolutamente nada y se lo tienen que aguantar. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Por cierto, en Siria la venta de alcohol, producción, venta y consumo de alcohol tiene las mismas leyes que aquí. Si usted es menor de edad no puede consumir, etcétera. Quien decide si se consume o no consume es el dueño de un local, ¿no? Esa es otra cuestión que tiene que ver con el Estado, ¿no? La concesionalidad. Tampoco hay códigos de vestuario en Siria, ¿no? En España hay código de vestuario, en Francia hay código de vestuario. Una niña va con un hijab y la mandan del instituto fuera y si se queda sin escolarizar, y aquí no hay ningún problema. En Siria no hay código de vestuario, en Francia sí hay código de vestuario, ¿no? Vuelvo a lo que estaba diciendo. La relación con Irán es una relación por intereses de Estado, ¿no? A finales de los 70 Siria pugnaba con Irak por la hegemonía del mundo árabe, ¿no? Después de que Egipto se sustrayese de la ecuación tras firmar los acuerdos de Camp David con el Estado de Israel, las dos potencias árabes que van quedando entonces son Irak y Siria, ¿no? Gobernadas por ramas distintas del partido Baaz, por cierto, ¿no? Bueno, Siria, sabiendo que el Irak de entonces estaba apoyando de alguna manera la revuelta de la hermandad musulmana en los años primeros 70 en Siria, busca el apoyo de Irán, sobre todo cuando Irán entra en guerra con Irán, ¿no? Y Siria le ofrece a Irán la posibilidad de tener una proyección exterior al Mediterráneo y a través de esa proyección hacia el Mediterráneo tener influencia en Líbano, que es donde sí hay población chií en abundancia, posiblemente hoy la mayoría de la población. En Siria nunca ha habido censos confesionales, en Líbano sí, el censo confesional es del año 1932 y no se atreven a hacer otro, porque seguramente van a salir unas cifras que nada tienen que ver con las cifras que permiten el reparto de poder actual, ¿no? Las potencias regionales que actúan en contra de Siria son básicamente Arabia Saudí, Qatar y Turquía. En el caso de Turquía y Qatar hay una combinación de intereses puramente económicos, ¿no? El interés de sacar oleoductos y gasoductos hacia el Mediterráneo por Siria para exportar hidrocarburos, ¿no? Siria no quería ser, digamos, un centro distribuidor de hidrocarburos de un solo proveedor, quería tener varios proveedores para no ser dependiente, y eso choca con los intereses de Arabia Saudí y de Qatar, eso es material, ¿no? Pero luego está la gran cuestión ideológica, ¿no? El modelo sirio es un modelo de nacionalismo no religioso. Tanto las corrientes políticas panarabistas, que al final terminan desembocando en el partido Baaz, ¿no? La figura de Michel Aflaq, Salah Bitar, etcétera, etcétera, dejan muy claro que la religión es importante a nivel social, pero no debe ser importante a nivel político, ¿no? Y la otra escuela ideológica de nacionalismo en Siria, que es el nacionalismo pansirio, estoy hablando del Hizb al-Qaumi-Suri, el Partido Social Nacional Sirio, fundado por Antun Sada, plantea exactamente lo mismo. La religión tiene que ser una cuestión separada del ámbito político, ¿no? Hay que darle su valor desde el punto de vista cultural, social, pero no institucional. Eso choca con una especie de panislamismo que a partir de finales de los 70 intenta convertirse en un neo-panarabismo, encarnado por Arabia Saudí y sobre todo por Qatar. Qatar va a exportar esta ideología, ¿no? De una especie de neopanarabismo islamizado, wahhabi salafista, a partir de la cadena de televisión Al Jazeera, ¿no? En árabe, que nada tiene que ver con la cadena de televisión Al Jazeera en inglés, ¿no? Que es muy bonito, ay, pero si son como la BBC y tal. Tiene nada que ver. Al Jazeera en árabe con el jeque Yusuf al-Qaradawi diciendo cosas terribles, no tiene nada que ver con esos londinenses, ¿no? Que aparecen en la señal inglesa de Al Jazeera, ¿no? Entonces hay un choque de intereses económicos y de intereses ideológicos que explican por qué Arabia Saudí y Qatar como potencias regionales actúan en contra de Siria. Luego está Turquía, y Turquía es un país clave porque comparte 900 kilómetros de frontera con Siria, ¿no? Y la relación con Turquía, claro, ha sido muy dura, siempre, ¿no? Un lugar emblemático en Damasco, por ejemplo, es Sahat Marjeh, la Plaza de los Mártires, que era donde los turcos colgaban, ¿no? A los independentistas sirios,
En Beirut hay otra, se llama igual pero de otra manera, ¿no? Zaha Shuhada, ¿no? La Plaza de los Mártires, que era donde colgaban los independentistas los turcos en Beirut, ¿no? Precisamente o curiosamente luego esas mismas plazas era donde los franceses hacían las ejecuciones de los independentistas sirios, ¿no? Entonces, eso está ahí, eso usted lo ve, usted va al centro de Damasco y lo ve, no hace falta que se lo cuenten, ¿no? Entonces, la relación con los turcos es muy tensa, ¿no? Hay mucha emigración siria a partir de finales del siglo XIX precisamente por la presión del Imperio Turco Otomano, ¿no? No voy a entrar mucho en eso porque también eso habría que matizarlo, pero en fin, la relación entre Turquía y Siria en general ha sido tensa hasta después del año 2005, que es cuando Turquía, después del rechazo que sufre para entrar en la Unión Europea, cuando Francia y Holanda votan en contra de la Constitución Europea, porque se había eliminado el prefacio que decía que la Unión Europea debía ser un club de matriz cultural cristiana, muchos franceses y holandeses votaron que no a la Constitución Europea, entre otras muchas cosas, para que no entrara Turquía. Bueno, Turquía, la Turquía despechada, con casi 100 años intentando entrar en Europa, haciendo unos esfuerzos hercúleos, modificando sus leyes, sus usos, sus costumbres, su alfabeto, etc., redescubre el antiguo espacio del Imperio Turco Otomano, Asia Central, Oriente Próximo y el norte de África, pero la redescubre en el 2005 con un criterio puramente económico. Y eso benefició la relación con Siria. Entre el año 2006 y el año 2010, el anterior a la crisis, el comercio bilateral entre Siria y Turquía se triplicó. Las relaciones llegaron a ser tan buenas que se eliminó la necesidad de viajar con pasaporte de un país a otro, bastaba con el carnet de identidad, esto a partir del año 2009. La visita de Estado que hizo Erdogan a Siria y las que hizo Bashar al-Assad a Turquía fueron varias en ese periodo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que se cruza la más llamada primavera árabe de por medio y Turquía ve en ello una oportunidad de convertirse no solamente en un referente económico en el antiguo espacio otomano, sino también en un referente político, y en este caso en un referente político a partir del islamismo, claro. Y eso podía funcionar en Túnez, que es una sociedad monoconfesional, podría funcionar, si acaso en Libia, que hemos visto que tampoco, que también es otra sociedad monoconfesional, pero desde luego donde no iba a funcionar bajo ningún concepto el esquema del Islam político, ¿no? de Erdogan, iba a ser en la Siria multiconfesional. Eso estaba claro, ¿no? Pero claro, Turquía dijo, hombre, si con moverles un poco la silla, se le ha movido un poco la silla a Ben Ali, ha caído, se le ha movido un poco la silla a Mubarak, el faraón, ni más ni menos, y ha caído, si se le ha movido la silla a Gaddafi y ha caído, no se olviden ustedes que el primer avión comercial que entra en Libia después de la ejecución extrajudicial de Gaddafi es un avión de Turkish Airlines, ¿eh? Y el primer avión que entró en Túnez después del cambio de régimen en Túnez es un avión de Turkish Airlines. Es decir, Turquía ve una oportunidad de convertirse no solamente en referente económico, sino que en referente político. Y de ahí entonces se crea una nueva corriente de política exterior turca que se llama el neo-otomanismo, ¿no? Y eso le lleva a Turquía a, digamos, embarcarse en la crisis siria con todo lo que hemos visto, ¿no? Su frontera convertida en un coladero de combatientes, de yihadistas, de tráfico de armas, etcétera, 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 ¿no? En este caso entonces vemos que los intereses de Turquía tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo ideológico y tienen que ver con lo histórico también, ¿no? Desde la perspectiva global, las potencias que apoyan a Siria desde el principio son varias. Hablamos de Rusia, de China y de los países, el resto de los otros países BRICS, ¿no? India, Sudáfrica y Brasil, ¿no? Ahora bien, estas potencias globales, cada una va a apoyar al Estado sirio de manera distinta. En el caso de China, el apoyo va a ser sobre todo económico y diplomático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China tiene voz, voto y veto, ¿no? En ese sentido, prácticamente en todas las votaciones que ha habido respecto a Siria desde 2011 hasta ahora, China ha votado con Rusia, ¿no? Salvo un par de ellas, ¿no? Bueno, ¿por qué China, digamos, mantiene su apoyo al Estado sirio? Por dos razones. La primera, porque la piedra angular de la política exterior china, que es una política exterior sólida desde el punto de vista de su definición. No estoy hablando de cuestiones morales, no, estoy hablando desde el punto de vista técnico, de cómo ha definido su política exterior china, que es una política muy realista por otra parte,
el gran autor del realismo político chino, el Wang Jixi, ¿no? Uno de los principios es la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y usted podrá decir, bueno, eso lo dice China porque lo que no quiere es que le lean luego la cartilla a China. Da igual si es por eso o por otra cosa, pero el caso es que China lleva muy a gala no meterse en la política interna de otros estados, ¿no? Y ustedes saben además que China, desde el punto de vista cultural, no tiene las pretensiones que tienen los países occidentales de imponer modelos culturales. Los chinos, donde van a hacer negocios, no tienen ningún interés en que usted adopte la cultura china, entre otras cosas porque no le consideran capacitado para ello. Es así, de sencillo. No, los occidentales son los que suelen ir siempre por delante con la cuestión cultural. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos firman ningún acuerdo comercial si no hay un capítulo cultural. Es así. Los chinos, ¿usted cree que los chinos tienen un interés en que en Uganda se conviertan en chinos? Culturalmente, ninguno. Entonces, eso explica la política exterior de China, además de la cuestión comercial. Uno de los grandes perdedores de un país con un ingreso bajo como Siria es China, ¿no? China antes de la crisis ya tenía 2 fábricas de coches, de ensamblado de coches en Siria, ¿no? Una en la planta de Hassia en la zona industrial del sur de Homs y otra en Hama, ¿no? Luego están las otras potencias, India, Brasil y Sudáfrica, cada una, digamos, han apoyado al Estado sirio por distintas cuestiones, muy brevemente, por quizás nos puede ayudar a entenderlo mejor. El caso de Brasil. Brasil es el país del mundo con más inmigración histórica siria, hay 5,5 millones de sirios descendientes en Brasil, y por tanto ningún gobierno brasileño se le ocurrirá decir que va a romper relaciones con Siria, cerrar embajadas, leerle la cartilla, etcétera, etcétera, porque la Avenida Paulista en realidad en Sao Paulo mucha gente no la conoce como la Avenida Paulista, la conoce como la Avenida de Siria, ¿no? Porque la mayoría de los dueños de los locales en la Avenida Paulista son sirio-descendientes, ¿no? Desde la perspectiva de las potencias globales que han atacado a Siria, Estados Unidos, ¿no? Bueno, la posición de Estados Unidos básicamente responde a intereses de 3 tipos. Hay unos intereses militares, el intento de hacer avanzar bases militares, ¿no? Para ir poco a poco rodeando a China. Estados Unidos tiene muy claro que su gran enfrentamiento en el siglo XXI es con China. Hay un artículo seminal sobre esto de Henry Kissinger, muy al principio de la posguerra fría, donde explica claramente esto, y Estados Unidos está en un proceso permanente de ir avanzando bases militares para ir cercando a China, ¿no? Mientras más bases militares tengan Asia Central, Oriente Próximo, etcétera, más las que tiene al otro lado del Pacífico, mejor para cuando se produzca ese enfrentamiento con China. Luego están los intereses que tiene Estados Unidos en la región a través de sus aliados. Sus 2 grandes aliados en la región son Arabia Saudí y el Estado de Israel. Pues si el Estado de Israel, que ve en Siria o en la crisis siria una oportunidad gigante, ¿no?, para validarse ideológicamente. El Estado de Israel es el único Estado confesional que hay en la zona, es el Estado judío. Es el único Estado en el mundo en el que para tú tener la nacionalidad tienes que tener una religión concreta y determinada, no hay otro caso. Ni siquiera en el Reino Unido, que también es un Estado confesional, pero usted puede ser ciudadano británico sin necesidad de ser anglicano, ¿no? Curiosamente. Bueno, resulta que el Estado de Israel ve en la crisis siria una oportunidad magnífica para validarse definitivamente. Porque ¿cuál era el proyecto que había para Siria? El proyecto que había para Siria era fragmentar una Siria unitaria y convertirla en 4 o 5 pequeñas mini Sirias, ¿no?, dependientes económica y políticamente. Y además dibujado el mapa a partir de criterios confesionales, ¿no?, el viejo modelo francés para Siria. Entonces, si este proyecto se hubiera consumado, Israel hubiese obtenido una victoria estratégica gigantesca, porque hubiera dicho, ¿qué problema hay en que yo sea el Estado judío? Si mire, hay un Estado cristiano ortodoxo, hay un Estado musulmán suní, hay un Estado alawita, hay un Estado armenio, hay todos estaditos pequeños, ¿no? Entonces, Estados Unidos, sabiendo que ese era el interés de Israel, apoya, por supuesto, una intervención en Siria. Y luego están los intereses económicos, que ya lo he dicho. Estados Unidos quería que se abriera la economía siria, ¿no?, por una cuestión de principios, ¿no? Estados Unidos, desde su creación
en 1776 en adelante lleva siempre la cuestión del libre mercado, que luego acaba como acaba. Ellos llevan la cuestión del libre mercado, ¿no? Entonces, apoyo a Arabia Saudí, apoyo a Israel, avance de bases por el tema de China y la apertura comercial, ¿no? Luego hay otras potencias menores, pero todavía con cierta importancia, que intervienen en Siria. El caso de Francia es el más paradigmático, porque Francia ha terminado por arrastrar a la Unión Europea, ¿no?, en su política hacia Siria, que en el fondo le ha supuesto una nueva derrota frente a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, un seguidismo euroatlántico, ¿no? Francia en Siria lo que se plantea es validar toda su política histórica en Siria, y la política histórica de Francia en Siria arranca con las cruzadas. Hay un libro maravilloso de Amin Malouf, escritor libanés nacionalizado francés, Las cruzadas vistas por los árabes, donde Malouf no es una novela, es un ensayo histórico, ¿no?, donde Malouf explica claramente que las cruzadas básicamente lo que buscaban era someter a las iglesias cristianas orientales. Claro, la visión de las cruzadas que se tiene en el mundo occidental es que las cruzadas era para combatir al Islam. Sí, pero no era lo más importante, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el Islam no se convierte en poder demográfico a partir del siglo VII. Es poder demográfico muy entrado el siglo XIII, XIV, XV, y ni siquiera un poder total, ¿no? Uno de los objetivos de las cruzadas es que esas iglesias cristianas orientales se sometieran al poder de Roma, ¿no? Bueno, las cruzadas acaban de aquella manera, ya lo sabemos, ¿no? Y Francia, siempre Francia, volverá a intervenir en Siria a partir de, primero en el siglo XVIII, un conflicto que se da en Monte Líbano entre drusos y cristianos maronitas, se pondrá del lado de los maronitas, y luego va a intervenir con total descaro a partir de finales del siglo XIX, ¿no?, con una penetración comercial, una penetración militar, una penetración educativa, ¿no?, con la fundación de escuelas, colegios, etcétera, ¿no? Y Francia entonces, digamos, va a entrar como potencia mandataria después de la Primera Guerra Mundial, y lo primero que va a hacer Francia es convertir a Siria en pequeños estaditos, ¿no? Esta es la bandera de la República Árabe Siria, ¿no? La otra bandera que han utilizado algunos grupos que se han sublevado contra el gobierno y o el Estado, ha habido gobiernos que grupos que se han sublevado contra el gobierno, pero no contra el Estado, y ha habido grupos que se han sublevado contra el gobierno del Estado, ¿no? Esa bandera que sustituye el rojo por el verde y sustituye las dos estrellas que en su momento representaban a Siria y Egipto en la República Árabe Unida, y que hoy representan una al cristianismo y la otra al Islam, y la otra bandera es la bandera que impuso Francia en 1932. Y las tres estrellas representan los estaditos que había creado Francia con un criterio confesional en Siria, ¿no? Entonces Siria ve una oportunidad, Francia ve una oportunidad magnífica en 2011 para validar toda su política anterior en Siria, y terminará arrastrando a la Unión Europea, ¿no? Me había dejado a Rusia, había hablado de China, etcétera, ¿no? Bueno, el caso de Rusia, obviamente Rusia, como todo Estado, tiene intereses. Decir que Rusia tiene intereses, pues es como decir que Estados Unidos tiene intereses y el Estado español tiene intereses. Menuda novedad, ¿no? Es como cuando la gente dice, pero es que los servicios secretos de no sé qué país, o Estado, todos los Estados tienen servicios secretos, si no, no serían Estados, serían otra cosa, ¿no? Rusia interviene en Siria por una serie de razones que tienen que ver con lo material. El tema del gas, por ejemplo. Si hubiese colapsado el Estado sirio y si hubieran empezado a sacar gasoductos hacia el Mediterráneo para exportar gas catarí, etcétera, etcétera, pues hubiera entrado una fuente más de gas a Europa y el gas ruso hubiera bajado, ¿no?, de precio, y eso hubiera afectado al Estado, ¿no? Interés material. Rusia, como sucesora de la Unión Soviética, es proveedor de armamento en Siria desde el año 1956 en adelante, ¿no? Y Siria, que es un país que está en guerra con el Estado de Israel desde 1948, es un gran comprador de armamento, ¿no? Un porcentaje cercano al 10% del PIB se invierte en defensa en Siria, ¿no? Pues a la industria militar rusa, que no es menor, evidentemente no le interesaba perder un cliente que, de caer del otro lado, pues hubiera cambiado su proveedor. Habría sido pues empresas europeas, estadounidenses, etc.
Pero además de esos intereses que son materiales, etcétera, hay un vínculo cultural entre Rusia y China, Rusia y Siria, que se nos escapa y que tiene que ver con la ortodoxia, ¿no? Con el cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo entró en Rusia de la mano de misioneros sirios en el siglo IV y IX después de Cristo. Y Rusia le devuelve la mano a Siria a finales del siglo XIX, cuando crea la Sociedad Imperial para Palestina, primero para fomentar las peregrinaciones al Santo Sepulcro en Jerusalén y al monasterio de Nuestra Señora de Sernaya. Algunas fotos hay aquí de Sernaya, en Siria, unos 50 kilómetros al norte de Damasco, ¿no? Pero esa Sociedad Imperial rusa para Palestina también va a crear escuelas. En la época final del Imperio Turco Otomano, el Imperio Turco Otomano no proveía servicios educativos a nadie, y los servicios educativos los proveían congregaciones religiosas, etcétera, ¿no? Y se estaba produciendo una pérdida de peso del cristianismo ortodoxo de rito griego, que en Siria siempre ha sido el mayoritario, porque los franceses estaban entrando con escuelas católicas, ¿no?, aprovechando la debilidad del Imperio Turco Otomano, y los británicos y estadounidenses con escuelas protestantes, ¿no? Rusia llegó a tener 88 escuelas en Siria, Líbano y Palestina. Y eso generó un vínculo cultural muy fuerte. Mucha gente terminó estudiando sus carreras. Le estoy hablando del año 1920, 15, 32, lo que usted quiera. Terminaron estudiando sus carreras en la Unión Soviética ya entonces, ¿no? Entonces, ese vínculo es muy importante para entender por qué Rusia no se equivoca en la crisis siria, ¿no? Rusia no intervino en Libia, por ejemplo. Le molestó lo que hizo la OTAN en Libia, pero Rusia no intervino en Libia. ¿Por qué no intervino en Libia? Porque Rusia tenía muy claro que el Estado libio era un Estado muy débil. Así se demostró. El Estado sirio, que ha soportado lo indecible 8 años, no ha colapsado. Como Estado, como estructura de Estado, como servicios administrativos, etcétera, 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 ¿no? Y los rusos, en definitiva, por esta cuestión cultural que digo, tenían un conocimiento mucho más acabado de Siria que los occidentales. Eso le ha permitido a Rusia apuntarse un enorme tanto geoestratégico en la crisis siria. Rusia ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Y hoy, digamos, el juego de poderes en Oriente Próximo y Medio ya no depende solo de lo que quiera o decida Estados Unidos, ¿no? Ahora hay otro actor relevante que puede decidir en términos militares, que puede decidir en términos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Decía que otra de las perspectivas del libro es la perspectiva militar, ¿no? Bueno, cuando estalla la crisis siria en 2011, que se militariza muy pronto, ¿no? El primer gran ataque contra tropas del ejército sirio se produce el día 9 de abril de 2011. La fecha un poco que se da de comienzo de las revueltas del 15 de marzo del 2011, ¿no? Bueno, el 9 de abril de 2011 es emboscado un convoy militar normal, en operaciones normales, ¿no?, en la entrada de la ciudad de Banias, ¿no? En la entrada del puente de Banias se produce una emboscada y mueren una decena larga de militares sirios, ¿no? Entre ellos 2 oficiales y el resto, pues, tropa. Pero es que en junio, es decir, 3 meses después de iniciada la revuelta, que se nos pintaba en los medios como una revuelta pacífica, del amor, las flores, etcétera, se produce un segundo gran ataque a gran escala a fuerzas del ejército sirio en la ciudad de Jisr, con cerca de un centenar de muertos, ¿no? Bueno, la revuelta, quiero con esto decir que se militarizó muy pronto, ¿no? Una revuelta que ya expliqué que tenía causas objetivas para que se produjeran protestas, etcétera, pero se militariza muy pronto, ¿no? Al Estado sirio, la militarización de la revuelta le pilla a contrapié, porque el ejército árabe sirio estaba formado básicamente para hacer frente al Estado de Israel. Con el Estado de Israel, Siria ha librado 3 guerras directas y 2 indirectas, ¿no? 48, 67, 73 y 2 indirectas en el Líbano, ¿vale? Entonces, de las 14 divisiones que el ejército árabe sirio tenía en 2011, 11 de esas divisiones estaban en la zona suroeste de Siria, ¿no? Cuando hablo de la zona suroeste de Siria, hablo de la frontera con el Golán ocupado y hablo de la frontera con el Líbano, que es la zona de seguridad de Siria. Si Israel invade el Líbano, puede cortar Siria en 3 partes, fácilmente, ¿no? Puede entrar a Siria por la provincia de Homs, puede entrar por la provincia de Damasco y podría entrar por la provincia de Quneitra sin ningún problema y cortar a Siria en 3 trozos, ¿no?
Entonces, cuando estalla la revuelta siria, no va a cambiar, digamos, la disposición de sus divisiones que están, como digo, en el suroeste de Siria, ¿no? Y eso le va a provocar una debilidad. De ahí, por ejemplo, la rápida caída en julio del año 2012 de unos distritos del este de Alepo, ¿no? A 40 kilómetros de la frontera con Turquía. De ahí también la necesidad que tiene el Estado sirio de llegar a un pacto rápido con algunas milicias de kurdos sirios, ¿no? Hay kurdos sirios y kurdos no sirios que viven en Siria, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Bueno, y el Estado sirio desde el punto de vista militar no tiene una capacidad de respuesta inteligente, ¿no? a un desafío de unas milicias que son milicias, digamos, que actúan como llaman los británicos hit and go, golpeo y me voy, ¿no? Modelo guerra de guerrillas, pero muy regular. Sí, dignidad, claro. Entonces, a la gente no le gusta que la acorralen, no le gusta que la humillen. Y los principios de reconciliación nacional están basados en el concepto de Sharaf al-Haram, honor y dignidad, ¿no? Entonces, los grupos armados que llevan meses, años incluso en un pueblo, pero no pueden salir de ahí porque no tienen más apoyo ni político ni militar para extender ese movimiento, ¿no? Pueden pedir un proceso de reconciliación nacional y son ellos mismos los que eligen un mediador, y el mediador puede ser un líder tribal, puede ser un líder religioso, puede ser un líder clánico, puede ser un antiguo muhtar o heredero de un muhtar de la época otomana, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de elegir a este mediador que empieza a negociar con el Estado, los procesos pueden durar varios meses hasta que se llegue a un acuerdo. Bueno, aquellos que quieren entregar las armas y ser amnistiados son amnistiados si no tienen delitos de sangre fuera del conflicto, ¿no? Que no es guerra civil, en Siria no ha habido guerra civil. ¿A qué tipo de guerra civil? La guerra civil española. En Siria no se da ningún requisito de los que los autores clásicos Sambonis, Calibás, Moro determinan para hablar de guerra civil, por cierto. Bueno, los grupos armados entonces pueden beneficiarse de una amnistía, ¿no? O irse a combatir al Estado a otras zonas llevándose sus armas ligeras, ¿no? Y esa es la parte de salir con dignidad, ¿no? Porque tú te has sublevado delante de tus familiares, te has sublevado delante de tus vecinos de tu barrio, y rendirte es muy duro. Entonces, que te den la oportunidad de que te subas a un autocar portando tu fusil de asalto, ¿no? E irte a Idlib o irte a otra zona, pues te permite salvar la cara, ¿no? Y los procesos de reconciliación nacional han sido muy importantes para, combinados con la cuestión militar, explicar por qué en Siria estamos en donde estamos hoy. ¿Y dónde estamos hoy en Siria? Desde una perspectiva militar, de 17 grandes frentes que llegó a haber, en Siria hoy solo hay un frente y medio que tiene importancia, es el frente de Idlib, ¿no? Y el frente del noreste de Siria, ¿no? Sobre todo al este del Éufrates. Lo demás son frentes ya cerrados, ¿no? Y ni el frente de Idlib ni el frente del noreste de Siria, ¿no? Tienen capacidad de, digamos, desestabilizar el conjunto de Siria, donde la situación se ha normalizado bastante. Yo mencionaba antes el tema de las carreteras, por ejemplo, ¿no? En los peores momentos de la crisis, viajar de Damasco a Homs, que son 160 kilómetros que se hacen en hora y media por la autopista M5, que es una buena autopista, se llegaba a tardar 4 horas, ¿no? Ahora se ha vuelto a tardar hora y media, que era lo que se tardaba antes de la crisis, ¿no? Entre Homs y Hama, por ejemplo, que hablamos de una cuarentena de kilómetros, en los peores momentos de la crisis se llegaba a tardar 4 horas y media por los desvíos que había que hacer, ¿no? Con algún puente dinamitado, presencia de grupos armados ocupando incluso la carretera, etcétera. Se hace ahora en media hora. Entonces, bueno, hay una normalización clara del país desde el punto de vista de la seguridad y incluso también desde el punto de vista de cierta reanimación tenue, por cierto, de la economía, ¿no? Y me quedan 2 perspectivas, las cierro muy rápido porque de la propaganda al final he terminado hablando, digamos, por puntos, ¿no? Yo he dicho varias cosas sobre la propaganda, ¿no? He dicho que la propaganda es un arma de guerra, y es un arma de guerra fundamental en conflictos híbridos como este de Siria, que son conflictos que no se sabe muy bien lo que son, ¿no? No es un conflicto entre 2 estados donde tú tienes una línea de frente claramente establecida, cadenas de mando, etcétera, etcétera. Eso lo tienes en un lado pero no lo tienes en otro.
tienes decenas de milicias que han actuado en Siria, algunas con un puñado de 50, 60 hombres, otras con 20.000, 30.000, etcétera, ¿no? Hablamos de masas muy heterogéneas combatiendo una fuerza regular como la del Estado sirio, ¿no? En conflictos de ese tipo, de guerra híbrida, la propaganda es fundamental, ¿no? Y yo creo que los grupos que se sublevaron contra el Estado jugaron una muy buena baza propagandística al principio, porque lo que hicieron, digamos, fue intentar llamar a la puerta de algún actor internacional tercero que interviniera a su favor, y para eso se valían de la dificultad de explicar la realidad de Siria fuera de Siria, que es lo que he explicado antes, ¿no? Ha sido muy fácil, digamos, arrastrar al periodismo con cuestiones, en fin, que no se sostenían desde el punto de vista real de Siria, ¿no? Si usted pregunta afuera, pues la gente le dirá todos esos tópicos de que en Siria el Estado es laico, de que en Siria gobierna una minoría sobre una mayoría. En Siria el juego político no viene determinado por la cuestión religiosa, y por cierto, la inmensa mayoría de los cargos políticos en Siria son todos musulmanes suníes, no cabe la menor duda, ¿no? Tópicos como, pues, en fin, el tema de que esto era un régimen de monopartido, un régimen clánico, un régimen de una familia, en fin, cosas que no se sostienen desde ningún punto de vista quien conoce la realidad de Siria, donde el poder está bastante más fragmentado, donde en realidad las fuerzas internas del poder real siguen siendo los grandes notables suníes que controlan las tierras, que controlan el comercio, ¿no? Y en el sector, digamos, más intelectual, los cristianos, etcétera, pero los alawitas no son quienes controlan el poder en Siria, ¿no? Real. Pero eso se sabe dentro de Siria. Fuera de Siria, eso, pues, la gente no lo sabe, era muy fácil, digamos, hacer cierto tipo de intoxicación, ¿no? Lo hicieron bien desde el punto de vista de los mensajes, cómo se construyeron, ¿no? Y lo hicieron bien aplicando técnicas básicas de propaganda negra, por ejemplo, ¿no? Por citar algún caso, el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que si ustedes hacen un ejercicio básico en su casa y buscan cualquier noticia de Siria desde el 2011 hasta ahora, en la inmensa mayoría de los casos solo se sostiene en una fuente, que es el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, ¿no? Que suena muy bien, pero, hombre, es una organización de parte, ¿no? Detrás está la musulmana. O el caso de los cascos blancos, o el caso de la famosa bloguera lesbiana de Damasco, ¿no? Es un caso bochornoso desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Era otro ejercicio de propaganda negra, una invención que sin embargo se repetía en los medios de comunicación, ¿no? Ante eso, ¿qué hizo el Estado? Bueno, el Estado entendió que la batalla de la propaganda exterior la tenía totalmente perdida, y el esfuerzo del Estado sirio ha estado en la propaganda interior, ¿no? Y la propaganda interior se ha basado en dos elementos fundamentales. El primero, subrayar la idea de que el Estado es el garante de la multiconfesionalidad. Ese ha sido el mensaje interior que machaconamente se ha dado en Siria desde el principio. Y el segundo, el que el garante de la multiconfesionalidad no es Bashar al-Assad. Pues claro, la propaganda en contra del Estado sirio se había centrado en la persona de Bashar al-Assad, ¿no? Es la famosa técnica de la personificación, ¿no? Entonces, no tenía sentido que el propio Estado reforzara esa personificación en Bashar al-Assad. El garante de la multiconfesionalidad es el ejército árabe sirio, ¿no? Ese ha sido el mensaje interior de la propaganda en el caso de Siria, ¿no? ¿Por qué ha hecho eso el Estado? Porque tenía perdida la batalla de la propaganda exterior, porque tú no puedes competir contra la CNN, la BBC, Al Jazeera, la televisión francesa, etcétera, etcétera, el New York Times, El País. No puedes, ¿no? Y en segundo lugar, porque tienes, digamos, una dificultad de partida, ¿no? Tu única gran baza, que es la multiconfesionalidad, no la puedes vender fuera porque no la entiendes, sencillamente, ¿no? Entonces, la propaganda interior del Estado sirio ha sido muy efectiva, al final, ¿no? Es decir, ellos tomaron una decisión estratégica que era crítica de tomar, que en el caso de Egipto, por ejemplo, que también es una sociedad multiconfesional, aunque algo menor que la siria, el gobierno de Mubarak no tomó, ¿no? Y ese fue un error garrafal desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Bueno, yo soy optimista respecto a lo inmediato. Creo que Siria ha superado la fase álgida de la crisis, ¿no? Hoy Siria está mucho mejor que hace un año, 2, 3, 4, 5, desde luego, ¿no? Pero
soy cauto respecto al futuro, ¿no? Yo creo que Siria tiene un gran dilema que es permanente y que no se puede atribuir a cuestiones externas, etcétera, etcétera. El problema es cómo encajar la cuestión de la multiconfesionalidad desde el punto de vista de la estructura del Estado con una minoría poderosa que quiere confesionalizar Siria, ¿no? Y esa no es una demanda que dependa de que la economía vaya bien o vaya mal, o que haya sequía o deje de haber sequía. Esa es una cuestión permanente de grupos que quieren confesionalizar el Estado, ¿no? Y podríamos debatir por qué quieren confesionalizar el Estado siendo la sociedad multiconfesional en Siria. Bueno, porque esa es la fortaleza de Siria, pero también es su debilidad, ¿no? La cantidad de referencias religiosas que hay en Siria son tan potentes, ¿no?, que es muy fácil construir un discurso, ¿no?, político basado únicamente en algún elemento religioso que sea excluyente, ¿vale? Entonces, Siria se va a seguir enfrentando a ese problema. Yo una de las preguntas que le hice a Assad cuando lo entrevisté, le dije, oiga, el Estado parece que se impone en esta tercera revuelta del Islam político armado en contra del Estado. ¿Cómo se evita una cuarta? La respuesta duró entre 10 y 12 minutos, ¿no? No es fácil de resolver eso, ¿no? Porque además, si se vuelve a dar una coincidencia de problemática interna con un escenario externo propicio, se podría volver a repetir, digamos, ese problema, teniendo en cuenta además que hoy los grupos que quieren confesionalizar el Estado tienen una estructura de apoyo exterior mucho más fuerte que la que tenían antes, ¿no? Y de que ya hay un precedente muy duro que ha sido porque esta ha sido la tercera revuelta y ha sido muy dura. En todo caso, insisto, creo que Siria ha superado lo peor de la crisis. En lo inmediato soy optimista, pero insisto en esa cuestión. Siria tiene problemas internos, tiene cuestiones que resolver y, digamos, a Siria le espera eso ahora, reconstruirse físicamente, pero también, como decía al principio de esta intervención, reconstruir confianzas, ¿no?, entre los propios sirios y hacer encajes políticos necesarios. Muchas gracias.